Un sismo se presenta en Indonesia. Según los reportes, este habría sido de una magnitud de 5.5. Se considera de moderado fuerte debido a que se sintió intenso según la población, según los testigos. También otro asunto es que la profundidad habría sido de 10 kilómetros según el último dato de Earthquake USGS de los Estados Unidos. El epicentro sería a unos 170 kilómetros de Bontang. Recordar que Indonesia está en el pleno cinturón de fuego donde en el Pacífico se presentan una de las actividades más grandes volcánicas y sísmicas. Al mismo tiempo se da este enjambre sísmico que estamos viendo en pantalla. Se incrementa la actividad de manera sustancial en el volcán de Kilauea, allá en Hawái. El mapa reciente de actividad sísmica de los últimos 2 días presenta en naranja los sismos de los últimos 48 horas y en rojo los sismos de las últimas 2 horas. La actividad está aumentando en la ruptura de Oriente Medio del Kilauea y creen que podría haber actividad próximamente en las próximas horas o días en ese volcán hawaiano que ya ha dado pues varios sustos, varias sorpresas en años anteriores. Así que pues estaremos informando más adelante si algo sucede. Escuchen esto. Esas son las alertas para Tel Aviv, para el centro de Israel. Hace unos momentos, según ya hemos comentado, se lanzaron al menos un misil balístico al centro de Israel. Las fuerzas de defensa israelíes aseguran que el misil fue lanzado desde Yemen, ya reivindicado, como comenté en un video anterior, ya reivindicado por esa organización radical allá en ese país, en Yemen, la zona oeste de Yemen. Evidentemente se lanzaron las alertas de las zonas de riesgo en Israel y bueno, pues esto estuvo obviamente haciendo que la gente se resguardara en posiciones seguras. El momento, ahí está al fondo, se ve el humo que generó la caída de este misil hipersónico que impactó en un campo en las afueras de Israel, en las afueras de Tel Aviv, de la capital. Pudo ser interceptado a la mera hora. En un principio se había dicho que no fue interceptado y es verdad. La primera barrera, digamos, de misiles para detener el misil fallaron, porque es un misil hipersónico, es un misil muy rápido, pero la segunda barrera los alcanzó a interceptar según los últimos datos que tenemos. Habría recorrido aproximadamente unos 2.000 kilómetros en 15 minutos aproximadamente. Creen que este sería el misil que habrían lanzado, no uno de fabricación de los hutíes, como se había dicho en un principio, sino un misil iraní. Según lo que reportan, este misil que llegó muy temprano por la mañana hacia Israel sería un misil iraní Gadir, desarrollado ellos y llamado Shahab 3 también, el cual aseguran habría sido derribado previamente a llegar a la zona o al objetivo que tenían los hutíes. Otro tema que llama la atención el día de hoy en estos temas es que el ejército de Israel reconoce 9 meses después el fallecimiento de 3 rehenes por un bombardeo de su propia aviación. Las Fuerzas Armadas israelíes publicaron el día de hoy un informe que reconoce que los secuestrados Ron Sherman, Nick Beiser y Elia Toledano habrían fallecido el 10 de noviembre pasado, o sea, en el 2023, un bombardeo de la propia aviación israelí sobre la región de Jabalia, al norte de la Franja de Gaza. El informe de la investigación militar presentado primero a las familias de los difuntos concluye que los 3 fallecieron por un daño colateral de un bombardeo que tenía como objetivo el comandante de la brigada en Gaza, norte de Hamas, Ahmed Gandur, quien también falleció en ese ataque. Los 3 con alta probabilidad fallecieron con un daño colateral del bombardeo de las fuerzas de defensa israelí, habría dicho este informe, una investigación de Israel que tardó 9 meses en salir a la luz. Empiezan a aparecer carteles prorrusos en toda Italia y están pidiendo el fin de la ayuda militar a Ucrania. Esto podría verse como un acto desesperado desde Rusia para tratar de influir a la población italiana y que dejen de apoyar a los ucranianos. En toda Italia han estado apareciendo vallas publicitarias con el lema "Rusia no es nuestro enemigo" e imágenes de apretones de manos con los colores de las banderas de Italia y de Rusia, según lo que reportan los medios internacionales. Estas vallas publicitarias incluyen mensajes como "dejen de financiar armas para Ucrania e Israel", "queremos la paz, rechazamos la guerra".
Los carteles que aparecieron por primera vez en el norte de Italia en junio, ahora se han estado viendo en otras zonas como Verona, Modena, Parma, Pisa, varias ciudades también del sur de Calabria, y estos han sido fundaciones o hechos por fundaciones asociadas por grupos que se sospecha estarían siendo financiados por los mismos rusos. También esos mismos grupos que han estado financiando esto son grupos muy conocidos en Italia por estar difundiendo constantemente teorías conspiranoicas, este tipo de desinformación, de fake news. La embajada de Ucrania en Italia obviamente reaccionó ante esto y dice Ucrania que están profundamente preocupados por la audacia de la propaganda rusa en la ciudad eterna. Insta a los habitantes de esas ciudades que revisen los permisos para este tipo de vallas publicitarias que claramente tienen como objetivo rehabilitar la imagen del agresor, del invasor, asegura la embajada ucraniana. Al mismo tiempo, hablando de esto, Volodymyr Zelensky acusa a Brasil, a Lula da Silva, de ser un prorruso y critica la propuesta de paz, obviamente porque sigue toda la narrativa de los intereses rusos. Acusa a Brasil de ser prorruso en la guerra del Kremlin y apoyar al invasor. La propuesta chino-brasileña también es destructiva, es solo una declaración política de los mismos rusos, según dice el mismo Zelensky. Dice Zelensky: tuvimos una conversación con el presidente Lula y pensé que me comprendía. Me sentí agradecido de haberlo conocido. Fui muy abierto, absolutamente abierto. Pensé que vería en su experiencia una comprensión de lo que está sucediendo y no solo una pacificación política, dándole básicamente la razón a los rusos. La semana pasada, Putin describió a Brasil, China e India como socios confiables que podrían actuar como intermediarios en posibles negociaciones con Ucrania. Empiezan a aparecer más imágenes de las graves inundaciones que afectan Luzlayi allá en Polonia. Estas serían de las peores inundaciones que han vivido en muchos años, y más adelante tendremos más actualizaciones de lo que está sucediendo en esta parte de Europa central. También reportan un gran incendio que se produce en Novosibirsk, en Rusia. Esto habría sucedido este mismo fin de semana. De momento no se sabe si esto fue por un sabotaje, por algún tipo de ataque ucraniano o simplemente un incendio. También los bomberos de Rostov en Rusia han publicado una serie de imágenes con incendios que han estado viviendo en esa región rusa. Actualmente aseguran tener 30 incendios en Rostov. Eso es lo que reportan los bomberos de esa región de Rusia. Bueno, vámonos a otro asunto. Esta es la imagen sorprendente de lo que llaman la puerta al cielo. Es básicamente como una especie de agujero arriba de una montaña y tiene unas escaleras altísimas. Esto allá en China, en Tianmen, que se encuentra, por cierto, en la provincia de Hubei. Esta puerta al cielo pues suele ser vista como un gran centro turístico. Ahí vemos pues el tamaño es enorme, es impresionante. Lo había visto, pero no lo había visto con nieve, ¿no? Eso también pues me suena muy interesante. Y bueno, pues vámonos a otro asunto en unos momentos más.